Muy buenos días, vamos a iniciar a modo de comité la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales. Para el día de hoy tenemos en tabla considerar la situación de los centros de formación técnica, CFTs, de las regiones de Arica, Parinacota, de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena. Para eso tenemos varios invitados que los vamos a ir presentando cuando vayamos viendo las presentaciones. No sé si tenemos cuenta, señora secretaria. No, presidente, hoy día no hay cuenta. Muy bien. Tenemos a la subsecretaria de Educación. Viene en nombre del subsecretario Víctor Orellana, el jefe de División Técnica Profesional, señor Gonzalo Donoso, y la asesora Irune Martínez. ¿Vamos a partir con ello? Presidente, como usted diga, pero no sé, como que sería mejor que pusieran los El Ejecutivo los siempre CFT. viene al Parlamento. ¿Mm? El Ejecutivo siempre está viniendo al Parlamento, quizás mejor darle más. Sí, vamos a partir entonces con, de norte a sur vamos a ir. Entonces vamos a partir con la región de Arica, Parinacota, la rectora, la señora Claudia Zamorano. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. ¿Ahí? Buenas tardes, señor presidente, senadores, senadoras, damas, caballeros, señor subsecretario, señor jefe de división. Primero, muchas gracias. Para venir a esta instancia es hacer una breve presentación. Nosotros en las carpetas hemos hecho llegar los antecedentes a través de una minuta más extensa que se podrá leer posteriormente, ¿ya? Pero por tema del tiempo de todos, ¿no es cierto?, queremos hacer esta presentación y después, si es que se nos autoriza, ¿no es cierto?, las distintas consultas o la otra instancia. Muchas gracias. Entonces, procedo. Ahí abajo, compartir. Dijeron que esto se demora un poquito. Ahí está. Nuestra solicitud lleva por título el incremento en financiamiento de recursos corrientes, de infraestructura, de equipamiento y de elementos normativos que se requieren para el desarrollo y consolidación de los centros de formación técnica estatales que operan en las regiones de las zonas extremas. ¿Quiénes somos? Somos 5 CFT estatales: el CFT estatal de Arica y Parinacota, el CFT estatal de la región de Tarapacá, el CFT estatal de la región de los Lagos, el CFT estatal de la región de Aysén, el CFT estatal de Magallanes y de la Antártica chilena. ¿Cuáles son nuestras características? Somos instituciones creadas por la Ley 20.910 del año 2016 del Ministerio de Educación. Somos instituciones autónomas y descentralizadas. Nosotros hacemos un aporte a la educación superior con una oferta formativa estrechamente vinculada a los ejes de desarrollo regionales declarados en cada territorio. Nuestras carreras son no estandarizadas a nivel nacional, sino que generadas a partir de las particularidades y las necesidades de cada región. Nuestras instituciones están emplazadas en territorios donde generalmente la oferta privada de educación superior, técnica, profesional, ha decidido no proveer dichos servicios por consideraciones de mercado, y si es que así se imparten, lo realizan de manera estandarizada sin relevar ni considerar elementos de la pertinencia territorial. Nuestra matrícula en general contempla un 80% de participación de estudiantes, personas que califican en el 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Nuestra red de centros de formación técnicas estatales está compuesta por 15 CFT estatales y que el año 2024 atiende una matrícula global de 14.465 estudiantes.
Los 4 CFT estatales, que son de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y la Antártica chilena, contemplan una matrícula de 4.600 estudiantes, es decir, 32% de nuestras y nuestros estudiantes de la red hoy día lo desarrollan en un territorio considerado zona extrema. Y en ese contexto se está desarrollando esta política pública. La región de los lagos, que incluye a las provincias de Chiloé y Palena, no ha podido desplegarse hacia estas provincias por no haber sido considerada su instalación en aquellos territorios desde la creación de la ley. No obstante, para su concreción requeriría recursos adicionales para aquello. Generamos, como instituciones del Estado, actividades de relacionamiento, alternancias educativas con los establecimientos públicos y subvencionados para articular, fortalecer la educación desde el nivel medio tempranamente, impactando positivamente como actor activo tanto a estudiantes como a profesores del nivel medio. A través de nuestro quehacer articulado, es el Estado el que opera fortaleciendo los aprendizajes y la incorporación de competencias en la comunidad en general, la que aspira a un mejoramiento en sus condiciones y calidad de vida a través de la educación técnica de nivel superior, siendo la educación técnica la que agrega el mayor valor a la economía del país. Respecto de los compromisos con la política pública, los desafíos en materia de financiamiento que enfrentan los CFT estatales es una materia que se abordó como un compromiso en su momento a cumplir a partir de la cuenta pública presidencial de fecha 1 de junio del año 2022 y que en el desarrollo para la aprobación de la Ley de Presupuesto año 2025 se estableció un protocolo para el sector de educación, el que incluye un proyecto de ley para los CFT estatales que debería contemplar la perspectiva de los CFTs que se emplazan en las zonas extremas. Porque se podría informar que existe un polinomio de transferencia de recursos que recoge elementos de territorialidad, pero que en su momento de elaboración nuestras regiones extremas no avanzaron o no insistieron en esa perspectiva en su momento, que fue el año 2023, para no perjudicar a las demás regiones en cuanto a disminuir el porcentaje de los 10 CFTs que no se emplazan en zonas extremas dado el monto contemplado de distribuir, por lo que se hace necesario el establecimiento de un nuevo programa de financiamiento a denominar Aporte Institucional de los CFT estatales, cuyo objetivo es la creación de una línea presupuestaria con recursos permanentes y directos para fortalecer estas instituciones por la vía de aportes basales, tal como ocurre en las universidades estatales que incorpore dicha perspectiva. Para ir en concreto, ¿cuáles son nuestras solicitudes? Número 1, y esto todo en el contexto del protocolo de ley de presupuesto que se incorporó. Número 1, establecer un basal para los centros de formación técnica estatales y que comprenda para aquellos situados en zonas extremas un incremento de un 25% adicional para equiparar los costos que aquello implica, sin afectar la distribución que le corresponde a cada una de estas 15 instituciones a nivel nacional. Número 2, incorporar glosa especial en el presupuesto regional respectivo en cuanto a financiamiento de capital, entiéndase por aquello, equipamiento e infraestructura y o terrenos para el Centro de Formación Técnica Estatal respectivo. Número 3, aplicación del bono de zonas extremas para los y las funcionarias de los centros de formación técnica estatales de la misma forma y oportunidad en que este beneficio se aplica para las universidades del Estado. Número 4, aplicación del artículo 10 de la Ley 889 de bonificación por la contratación de mano de obra en zonas extremas para los centros de formación técnica estatales que aplican, ya que su régimen laboral es el común, entiéndase por aquello, el Código del Trabajo, sin perjuicio de aquello, nosotros no podemos acceder a esa bonificación establecida en la ley.
Número 5, inclusión en los mismos términos de lo establecido en los artículos número 36 al 41 de la Ley 21.094 sobre universidades estatales sobre gestión administrativa y financiera, lo que permitirá una más óptima gestión de los procesos de adquisiciones, ejecución presupuestaria, utilización de los recursos ante las condiciones actuales que afectan la oportuna provisión de bienes y servicios, como en materia de personal. Eso es el resumen de nuestra petición, de nuestras necesidades, y quedo atenta a lo que disponga, señor presidente. Muy bien, muy agradecido. Ahí usted habla por todos los FT, pero entiendo que están conectados también para darle la palabra. Vamos a seguir con Tarapacá vía Zoom. El rector, el señor Jorge Villegas, ¿se encuentra ahí? Al parecer no se pudo conectar. ¿No se puede conectar? Y Ryan, que entiendo que es subrogante de la... Ya, vamos a seguir con la señora rectora Valeria Gallardo, del Centro de Formación Técnica de Magallanes, que está vía Zoom. Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Es un gusto saludarle, presidente de la comisión, respetados legisladores, subsecretarios. Muy de acuerdo con la presentación de nuestra rectora Claudia. Hoy día esta es la tercera sesión que sostenemos. La primera sesión que sostuvimos en una comisión de zonas extremas fue en la Cámara de Diputados. Esta es la segunda en la Cámara de Senadores, llevando estas problemáticas que hemos venido levantando, aquellos CFTs que estamos en condiciones de aislamiento distintas a los otros 10 CFTs. Y hoy día era la oportunidad de volver a plantearlo de manera que podamos ya generar algunas acciones concretas y poder presentar una pauta de trabajo que vaya ya despejando algunas cosas, como por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con los bonos de zona extrema. El presidente de esta comisión, que es de nuestra zona, sabe muy bien las dificultades que se presentan para poder desarrollar un proceso formativo de calidad en centros de formación que están en una situación de tanta distancia a las capitales regionales, como en el caso de Porvenir. También nos favorece una posibilidad de generar un proyecto adicional en Natales, pero que hoy no nos separa un estrecho, pero sí nos separa muchos kilómetros y situaciones climáticas muy adversas. Por lo tanto, llegar con esta política pública a los sectores donde hay poco o casi nada de oferta académica para jóvenes y trabajadores que necesitan generar buenas condiciones de formación para impactar en los territorios, en la producción de aquellas zonas que tienen un desarrollo menor al resto del país, es fundamental. Por lo tanto, los 5 temas que presentó Claudia son temas que hemos venido trabajando estos CFTs que estamos en zona extrema, y esperamos, por favor, que nos puedan considerar en estas peticiones y ver cómo podemos seguir avanzando en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Valeria. No sé si está conectado don Víctor Álvarez, de ICEN. ¿No? ¿Tuvieron algún problema, algún problema con la conexión que el Zoom no les permitía entrar? De hecho, Si no tengo a don José Miguel O'Ryan, rector, entiendo, del CFT de Los Lagos, que se había sumado y no lo habíamos nombrado al inicio. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Sí, efectivamente me presento. Yo asumí como rector subrogante hace aproximadamente 2 meses. Antiguamente era el director académico. Por eso me costó un poquito ingresar, porque no está en el registro parece, de la persona que nos autorizaba, pero ahí me concedió poder acceder. Efectivamente, lo que se menciona aquí a través de la rectora es una realidad que nos afecta mucho a las personas que nos toca liderar estos proyectos, y que tenemos que llegar a las zonas donde hay menor densidad poblacional, lo que efectivamente se impacta en la cantidad de matrículas y obviamente finalmente en la sustentabilidad económica. Entonces, es importante también considerar que uno de los criterios de acreditación de las instituciones de educación es la sostenibilidad económica, y como rectores nos vemos muchas veces enfrentados a esta dicotomía y decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar
¿no es cierto?, con nuestros proyectos educativos a las zonas más alejadas del país, sin ver afectado este criterio de acreditación también. Y aquí es donde se hace tan importante y tan necesario esta diferencia en el aumento en el basal que necesitamos, ¿no es cierto?, los CFT. El espíritu que tiene la ley es poder llegar en educación a donde no llegan, ¿no es cierto?, otras instituciones de educación, donde tienen una visión, a lo mejor un poco más desde el punto de vista de la rentabilidad, y nosotros tenemos otra visión, que tenemos que llegar, ¿no es cierto?, con los modelos educativos, con nuestro proyecto y dar oportunidad a las personas a lo largo de todo el país. Y es por eso que se nos plantea este desafío y me sumo a la solicitud, ¿no es cierto?, de la rectora que nos representa el día de hoy. Y obviamente quedo a disposición de todo lo que se requiera para poder seguir aportando y apoyando esta iniciativa tan importante para nosotros y poder seguir llegando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Muchas gracias, rector. Éxito en su nueva gestión. Vamos a ceder la palabra a los parlamentarios para luego responder, ya sea el CFT o el Ejecutivo, a las solicitudes que vamos a realizar. Abro la palabra, senador Durana. Ya. Escuchemos al Ejecutivo entonces, don Víctor Orellana, ¿no? Sí. Le damos la palabra. Muchas gracias, senador. Voy a compartir pantalla. El... presentación CFT. Acá está. Vamos a compartir. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Está ahí, ¿no es cierto? ¿Se logra ver? Para quienes están nos están viendo desde la... Voy a pasar a modo presentación. Ya. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que constituye la política de los centros de formación técnica, simplemente para construir un lenguaje común para los senadores, a pesar de que nosotros siempre lo trabajo con los rectores ya, por si menciono cosas que ya sabemos, ¿no? A partir del año 2016, producto de la reforma educacional del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se crean los centros de formación técnica del Estado, como se han dado, como se ha planteado, con primero la deuda que existía en el ámbito técnico profesional, donde no había una presencia pública, ¿no? Lo que de alguna manera es una paradoja, dado que Chile durante todos sus siglos XIX y XX tiene una larga tradición de educación técnica de carácter público, tremendamente rica, cultural, profesionalmente, y era necesario, le pareció necesario al gobierno entonces, recuperar esa tradición creando estas instituciones que cumplieran, yo diría, dos características que están vinculadas, ¿no? Pero que son importantes y ya la plantearon los rectores, que eran llegar donde otras instancias no llegaban. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la educación superior en Chile se concentra principalmente en los centros digamos, en las ciudades más pobladas, en los lugares de mayor concentración demográfica, porque naturalmente el financiamiento por demanda así lo vuelve de manera espontánea, ¿no? Es difícil llegar con una oferta de educación superior a, digamos, lugares más alejados de las capitales regionales, y por lo tanto esta ley se propuso que era una labor pública, ofrecer posibilidades de educación a todos los territorios. Y por lo tanto en la discusión original los centros de formación técnica se fueron emplazando en lugares que no eran las capitales regionales. Por eso, por ejemplo, Magallanes no está en Punta Arenas, está en Porvenir, en Aysén está en Puerto Seno, está en Coyhaique, etc. Y luego hay un segundo objetivo que se vincula con aquel, que también lo hizo presente la rectora Zamorano, que es la necesidad de llegar con una oferta pertinente a nivel local. Como se ha dicho, hay una práctica común que es la estandarización. Por ejemplo, esto es importante también que lo manejen y los senadores. El sector técnico profesional en general concentra sus capacidades de creación de carreras en Santiago. Esto puede parecer poco, digamos, puede parecer poco creíble, pero así es, que, por ejemplo, tú tomas una carrera, por ejemplo, que estás Porvenir, supongamos que tú tienes una sede de educación técnico profesional o instituto profesional privada, en general funciona así.
tu jefe de carrera es una persona que está en Santiago. Esto es muy habitual. Entonces, lo que se quiso construir con los centros de formación técnica fue una experiencia educativa vinculada al territorio que creara sociedad, es decir, que se vinculara con las organizaciones comunitarias. Por eso en su gobernanza están organizaciones sociales, están los trabajadores, están distintos rubros del Estado que moviera el intersector. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver también con lo anterior que he señalado, que paso a la siguiente, ahí está la idea de una mayor, como se ve, como una mayor articulación del intersector. La idea era juntar este centro de formación técnica con la modernización de la estructura productiva a nivel regional, por eso que participa CENSE, la educación media técnico profesional, la CUT, las universidades, que son las universidades tutoras, que son universidades públicas. El problema, y que origina la controversia con la cual venimos a trabajar acá, y que en ese sentido, desde el punto de vista conceptual, nosotros estamos de acuerdo con lo que han planteado los rectores, es que llevar adelante este objetivo en un sistema de financiamiento de la demanda era contradictorio, porque precisamente partimos por lugares de baja densidad poblacional. Y eso genera un problema luego de naturaleza estructural que deriva en condiciones operacionales para los centros de formación técnica. Toda vez que, si tú tienes, voy a poner el ejemplo de Chañaral, que es una región como mi región, la conozco un poquito más, en Chañaral no alcanzamos a tener 200 estudiantes en el centro de formación técnica. Para que ustedes hagan una idea, para alcanzar por la vía del financiamiento de la matrícula un punto de equilibrio, deberíamos estar sobre los 3.000. No es que, sin decir que también siempre la gestión es buena, también hay problemas de gestión, no podemos negarlo, por supuesto, y hay que enfrentarlos también como corresponde, pero desde el punto de vista estructural, el Centro de Formación Técnica de Chañaral no va a llegar a 3.000 jóvenes porque no hay 3.000 jóvenes en Chañaral, digamos. Entonces, o abren Copiapó, o abre, por ejemplo, me acuerdo, el CFT intentó llevar estudiantes de Salvador. Salvador es una localidad que queda hacia la cordillera, un campamento minero. Las cadenas de transporte no son tan rápidas, difíciles, por lo tanto hay un problema estructural. Acá está la disposición, tenemos 15 CFT más uno que está en estudio, que es el CFT de Ñuble, que esperamos dentro del gobierno del presidente Boric iniciar su creación. Entonces, lo que ocurre es que los distintos instrumentos de financiamiento que se han ido creando no satisfacen todavía, y este es el punto, todavía la condición de equilibrio y de cambio que necesitamos para el sector. ¿Por qué? Cuando nosotros lo tomamos desde el punto de vista del gobierno, lo que dijimos fue, bueno, por mientras creamos un instrumento de financiamiento, vámonos a las capitales regionales sin abandonar los lugares donde están nuestras casas matriz. Entonces estamos tratando de dialogar con los rectores, de abrir de tal manera de que crezca la matrícula red, que como red se vuelva más poderosa, es decir, que tenga más matrícula, y en eso nos ha ido bien. Tenemos hoy día cerca de 15.000 estudiantes y contemplamos llegar al final del gobierno del presidente Boric con 25.000 estudiantes en toda la red, lo que transformaría la red completa de CFT estatales en una actoría de nivel medio. Tenemos distintos recursos, tenemos gasto de operación, que es la letra A que vean ahí, que ese instrumento se reorganizó para tratar de acercarse a un fondo de naturaleza estructural. Este es el polinomio que mencionaba la rectora. Siempre cuando hay distribución de recursos hubo una controversia. Nosotros desde el Ejecutivo sugerimos beneficiar más a la zona extrema. Naturalmente eso se puede pensar que en desmedro de los lugares más centrales, y ahí se genera un equilibrio que, si bien es un avance, nosotros consideramos que todavía no nos resuelve el problema. Los rectores han planteado que por gastos de operación deberíamos llegar a una transferencia en torno a los 800, 900 millones de pesos por CFT, y hoy día estamos en torno a los 500 y 600. O sea, tampoco estamos tan lejos de lo que los rectores han planteado el punto de equilibrio. Nosotros vamos a fortalecer este instrumento de financiamiento con más de 1.000 millones que se van a desplazar de fondos que eran destinados a proyectos, es decir, fondos que eran proyectos que se ejecutaban por fuera de las funciones misionales, van a ser trasladados a este instrumento de financiamiento. No obstante, nosotros somos los primeros en señalar que, producto del objetivo político inicial, el carácter que tiene el Centro de Formación Técnica, de su estadio actual de desarrollo, todavía no alcanza el punto de equilibrio y por lo tanto requerimos seguir trabajando. Pero además tenemos gasto en capital, recursos de inversión en infraestructura, que si bien ya expira el plazo original de cuánto iba a haber recursos de infraestructura por parte del gobierno central, siguen existiendo. Nosotros hemos habilitado a los gobiernos regionales a invertir en capital a través de una modificación que el año pasado ingresó vía ley de reajuste.
Es decir, los gobiernos regionales tienen la posibilidad de invertir en capital en los centros de formación técnica del Estado, no obstante, no podemos tampoco desde el gobierno central introducir una obligación. Eso tiene que venir de o una propuesta de política pública o bien de normativa que los propios gobiernos regionales impulsen, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles y de acuerdo con los rectores en cooperar con que ello ocurra. Nos parece importante que haya un compromiso de los gobiernos regionales permanente con el equipamiento, con la inversión en capital, con todo aquello que el gobierno regional puede digamos, puede concurrir, considerando que esta es una política en expansión, es decir, los centros de formación técnica no están en un momento todavía de consolidación, o sea, se han consolidado algunos, pero está la política en su conjunto en un momento de expansión, es decir, requiere inversión para aumentar matrícula. Tenemos fondos de fortalecimiento institucional, que son proyectos que financiamos vía Mineduc, y ¿qué hicimos nosotros? Teníamos un porcentaje de fondos que iban a todo el sistema, y nosotros de eso aumentamos y de alguna manera volvimos destinatarios exclusivos a los centros de formación técnica del Estado, que son fondos que tienen por finalidad fortalecer sus capacidades institucionales, entre otras cosas, fortalecer sus capacidades en gestión, que nos parece importante señalarlo. Como ustedes saben, las capacidades en gestión, cualquier capacidad en realidad no está igualmente distribuida en todo el territorio nacional. Y por lo tanto, si nosotros apostamos a tener capacidad de creación de carreras descentralizadas, tener 15 CFT a lo largo de todo Chile, tenemos que fortalecer las capacidades y por lo tanto eso es lo que tratamos de hacer. Por supuesto, nos gustaría siempre contar con más recursos, son los recursos con los cuales nos disponemos. Tenemos fondos para vinculación en sus regiones, que son los proyectos de educación superior regional, que permiten aumentar la capacidad de los CFT de vincularse con el sector. Y luego tenemos la principal fuente de financiamiento, que son aranceles, que tenemos gratuidad beca, créditos estudiantiles y, por supuesto, la posibilidad de cobrar aranceles. Nosotros, desde el año 2022, organizamos todo esto aporte en una política que le denominamos Plan de Fortalecimiento para los Centros de Formación Técnica del Estado, con mejoras en financiamiento, infraestructura, calidad y gobernanza. Hemos transferido directamente más de 41.000 millones de pesos para operación y capital. Bueno, esto es lo que le comenté hace poco. Hicimos una reingeniería del mecanismo de financiamiento directo, que si bien es un avance y nosotros concordamos, lo planteaba la misma rectora, es un avance, estamos muy conscientes que todavía no alcanza el punto de equilibrio y por lo tanto, con lo que va a decir al final, a partir de los compromisos que suscribimos como Ejecutivo en el protocolo de acuerdo, vamos a enviar un proyecto de ley, que era un proyecto de ley que nosotros de todas maneras estábamos preparando, que teníamos la intención de enviar para hacer ajuste a la política, dado que queremos fortalecerla, y que en este momento tenemos un compromiso de enviarlo durante 2025, ¿no? Es bueno que vean esta cifra porque desde el año 2000, si ustedes ven cómo nosotros tomamos a inicio de gobierno el gasto corriente de los CFT del 2022, como pueden ver, lo hemos aumentado, y ahí en esos 8.833 millones todavía no ingresan la reasignación que está comprometida en la discusión de protocolo. Por lo tanto, eso debiese, si no me equivoco, crecer todavía más. Es decir, debiésemos llegar a la cifra psicológica de los 10.000 millones más menos, ¿no? Deberíamos superar los 10.000 millones en corriente. Ahora, insisto, yo soy el primero en reconocer que aún así no hemos alcanzado lo que los rectores determinan el punto de equilibrio, pero también les quiero señalar que ustedes también reconozcan que no estamos tan lejos. Es decir, no es que nos falten 50.000 millones para llegar al punto de equilibrio de presión fiscal permanente. No es que nos falten 100.000, es mucho menos lo que nos falta y nosotros creemos que es un objetivo que dentro del desarrollo de la política se puede alcanzar, y también importante que vean la línea verde oscura, que es el aumento de financiamiento vía matrícula, vía expansión de la matrícula. Estamos utilizando al máximo, y es el comentario que siempre le hacemos a los rectores, que en el contexto de su autonomía crezcan en matrícula todo lo que pueda, dado que no tienen una restricción presupuestaria de crecimiento de matrícula. Es importante, los centros de formación técnica del Estado están exentos del límite presupuestario que se impone en la política de gratuidad al resto de las instituciones de educación superior, dado que entendemos como Estado que están en un desarrollo, en una etapa germinal, razón por la cual los procesos de acreditación se han, digamos, aplazado más en el tiempo, de tal manera de que no se encuentren con una política mucho más consolidada. Así que, como pueden ver, del 2023 al 2024 hemos aumentado, o sea, se ha aumentado el financiamiento, y siempre son las líneas, porque la línea celeste es una línea que es una línea que se aplica en proyectos que son importantes, pero no resuelve las funciones misionales. Por ejemplo, yo podría tomar 2.000, 3.000 millones, hacer otra línea presupuestaria basada en proyectos, hacerlos concursar, pero eso no nos resuelve la operación. Entonces es muy importante avanzar en fondos estructurales que ataquen el problema de la operación.
Bueno, voy a salir lo de bueno, mencioné ya la habilitación legal a relacionarse con la realización de proyectos y con la gestión de proyectos y de los GORE, pero por supuesto, si hay una disposición mandatoria a los gobiernos regionales para hacerlo, nosotros no tenemos inconveniente en aquello, simplemente no es algo que tenemos que trabajar con los gobiernos regionales. Em, Tenemos muy preocupados del proceso de acreditación, hemos llevado adelante muchas medidas para aumentar la calidad y preparar a los centros de formación técnica para el ámbito de la acreditación y también para participar de algunos pilotos que tenemos de políticas de innovación. Un día podríamos explicarla más largo, digamos, pero nuestra política para el sector técnico profesional tiene que ver con llevarlo al problema del desarrollo productivo sostenible. Siempre pongo el ejemplo que es un CFT estatal, cosas que están haciendo los CFT estatales, que es articularse con Sense. Hay casos de gente que por hacer cursos de franquicia Sense articulados con el Centro de Formación Técnica del Estado estudiaron carreras técnicas, porque son dueñas de casa, más de 40 años, que descubren a esa edad, porque no lo pudieron descubrir antes, porque no les dimos la oportunidad, que tenían vocación académica. Y pueden ingresar a un CPT, pueden sacar una carrera técnica con gratuidad. Y luego, por ejemplo, en el ámbito del sector salud, estamos teniendo carreras que, aparte del título técnico, generan una certificación laboral de cuidado al adulto mayor, que es una cuestión fundamental para encontrar plazas laborales. Estamos haciendo muchas cosas interesantes en ese sentido, para valorar el trabajo de los CFT. Y también queremos mejorar la coordinación y gobernanza de la red de tal manera de crear un modelo de gestión común, o sea, es decir, utilizar de manera utilizar la riqueza de la autonomía, y enhorabuena que sean autónomos los centros de formación técnica del Estado, cada uno en su región, al mismo tiempo que logramos estandarizar algunas mecánicas de gestión que nos ayuden a enfrentar como red algunos problemas. Y todo esto, ahí están los resultados del crecimiento de la matrícula. Les decía que habíamos llegado a 15.000 estudiantes. Ahí están los que más han crecido, eso, o sea, hay un informe por CFT. Y para finalizar, quería hacer un comentario muy... quería hacer un comentario por su intermedio, presidente, al conjunto de los senadores, respondiendo algunos de los elementos que han planteado los rectores, con los cuales, insisto, conceptualmente nosotros estamos de acuerdo y esperamos trabajar de manera conjunta. Ya el día 13 tenemos una reunión donde vamos a iniciar el trabajo para la presentación de este proyecto de ley que va a venir al Parlamento junto con otras materias de educación superior, de modernización de las universidades del Estado y otras materias que también podríamos, pero va a ser un proyecto que apoya la modernización de la educación superior en general. Respecto de la construcción de un instrumento de financiamiento basal, nosotros tenemos disposición para revisar los que existen y tenemos disposición para llegar a un entendimiento. La restricción que siempre tenemos es que avanzamos a la medida de las posibilidades fiscales del país. La buena noticia es que no tenemos mucho, no queda tanto tiempo para que alcancemos el punto de equilibrio a partir de los aumentos presupuestarios, que sé que son moderados, pero que ha llevado adelante nuestro gobierno. Es decir, no estamos a una década del punto de equilibrio, no estamos a 100 millones de dólares del punto de equilibrio. Estamos mucho más cerca. Luego, respecto de la glosa especial, el presupuesto regional respectivo en cuanto a financiamiento de capital, respecto a los gobiernos regionales, en disposición a trabajar con los gobiernos regionales, algo que tendremos que hacerlo con ellos. Respecto de la solicitud de la gratuidad, contar simplemente que la pura entrada en régimen del financiamiento de la educación superior que hemos propuesto en la Cámara, ese proyecto se está tramitando en la Cámara, que el que pone el fin al CAE, va a significar una mejora en la condición económica de los CFT estatales, que tienen en general aranceles bajos, dado que va a asegurar el pago de muchos incobrables y va a, en la práctica, ser, desde el punto de vista de la transferencia que recibe la institución, como si el 100% de las personas estuvieran en gratuidad, desde el punto de vista de la transferencia que recibe la institución. Además que recordar que a los estudiantes que tienen gratuidad, cuando tenemos FES, si se aprueba FES, vamos a tener un año adicional. Es decir, las personas pueden atrasarse un año en su estudio, que hoy día no lo tenemos con gratuidad. En la aplicación del bono de zona extrema, nosotros estamos en disposición a estudiar esta materia, primero a cuantificarla, es importante cuantificar cuánto sería la presión fiscal que esto genera y a buscar fórmulas para enfrentar este problema en el marco del proyecto de ley que hemos establecido, digamos que hemos establecido como protocolo de acuerdo. Y respecto a la incorporación de las facilidades en gestión que tienen las universidades estatales,
mencionar que nosotros estamos prontos a enviar una reforma de modernización de las universidades del Estado, donde precisamente lo que nos gustaría es mejorar algunas inconsistencias al régimen jurídico que tienen algunas instituciones públicas, porque por un lado tenemos reglas de la administración, pero tenemos que producir bien y servicios. ¿Cómo producimos bien y servicios? Con reglas de la administración. Tenemos que modificar aspectos de su régimen jurídico y, por supuesto, muchas de esas modificaciones también tenemos pensado llevarla adelante para los centros de formación técnica del Estado, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo aplicamos la normativa de Chile Compra y otras materias, cómo regulamos. Digamos. Entonces, queremos señalar que tenemos la disposición de avanzar, que conceptualmente concordamos con las necesidades de los centros de formación técnica. Hemos avanzado como gobierno, no obstante, somos los primeros en señalar que todavía queda trecho por recorrer y esperamos que en la tramitación de este proyecto de ley, al cual nos hemos comprometido con el protocolo de acuerdo, podamos enfrentar todos estos problemas en el marco de la situación fiscal que tiene el país, que es una variable macro con la cual nosotros nos tenemos que manejar. Así que muchas gracias, presidente, por su intermedio a los y las senadores. Le agradecemos al Ejecutivo por hacerse cargo también de los planteamientos. Ojalá poder conocer del proyecto los tiempos para poder nosotros también tener eso en consideración. Me había pedido la palabra primero el senador Durana. Senadora Órdenes. Kusanovich. Gracias, presidente. Bueno, agradecer a quienes hoy nos exponen por parte de los CFT de las regiones que han sido invitados y también al Ejecutivo. Creo que la creación de esta mesa al alero de la Comisión de Presupuesto podría lograr aumentar el basal y poder satisfacer un poco las necesidades que tienen los distintos centros de formación técnica. El punto central es que tal como se establece en el plano que está acá y que presenta educación, es que en general los centros de formación técnica están ubicados en lugares que son vulnerables. Entonces, obviamente, mantener las mismas reglas en relación a poder ser que se puedan autofinanciar no es fácil, porque la política pública se creó para que finalmente hubiese acceso a la educación superior en aquellos lugares donde no estaba llegando ni la educación pública ni la educación privada. Y eso siempre va a ser un problema. Es decir, el fracaso que ha tenido la educación municipalizada y el SLEP es que siempre nos medimos en relación a la cantidad de matrícula que tengamos y el supuesto subsidio que íbamos a tener por la cantidad de alumnos que iban a clase y terminó siendo más atractiva la educación particular subvencionada que la educación, llámese municipalizada, hoy día servicios locales de educación pública. Así que obviamente que va a ser interesante poder, esta reunión que ustedes tienen el 13, obviamente nosotros tenemos relación directa con los rectores de algunos CFT y por lo tanto, si bien no me cae la menor duda que esto lo va a llevar la Comisión de Educación, la Comisión de Zonas Extremas, yo le pediría, señor presidente, que también pudiésemos estar siguiendo la discusión del presupuesto de tal manera de ir aclarando estas dudas. Yo acompañé a los CFT cuando se reunieron en la Comisión de Educación y termino manifestando de que es sumamente importante que para las zonas extremas no quede debajo de la mesa el beneficio de asignación de zonas que tienen los funcionarios y que obviamente hoy día no lo tienen, ya lo están peleando los asistentes de la educación, lo pelean las universidades, lo pelean los funcionarios de los centros de formación técnica, porque ahí es donde uno, ¿cuál es mi preocupación? Es decir, el representante del Ejecutivo nos ha manifestado en esta mesa que ellos no tienen límite para crecer el número de alumnos, pero sí tiene el límite porque esa cantidad de número de alumnos es una ecuación que va en directa relación con la cantidad de profesionales, con infraestructura que hay que construir, con las facilidades de equipamiento. Entonces, desde esa mirada, creo que finalmente tenemos que buscar ese justo equilibrio. Y por último, a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, consultar al Ejecutivo qué evaluación tienen ustedes en relación al acompañamiento de las universidades. Yo
Me gustaría recibir un informe que el Ejecutivo entregara a esta comisión para saber de manera formal, porque uno puede tener percepciones, pero a mí me gustaría que ustedes pudiesen entregar de manera formal un documento, cómo está siendo acompañada cada centro de formación técnica con respecto a la universidad que tenía que hacerse cargo del apoyo y de todo lo que involucra la norma vigente. Gracias, presidente. Tomamos entonces el acuerdo para oficiar. No sé si por unanimidad lo oficiamos. ¿Sí? Tiene la palabra la senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario de Educación Superior, también a los rectores presentes de zonas extremas. Yo creo que es un logro importante lo ocurrido en el marco del debate de la Ley de Presupuestos 2025, que permite una instancia para patrocinar y abordar este tema vía legal. Yo supongo que eso va a tener buenos resultados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo tienen estimado ingresar este proyecto de ley? Porque hasta que no ingrese no entramos en el análisis directo para abordar los déficits que los rectores de nuestras regiones nos han planteado. Y quiero valorar, al menos yo conozco el caso de la región de Aysén, y cómo se manifestó en la presentación también del Ejecutivo. Efectivamente ha crecido la matrícula, esto ha sido coherente, los recursos se han incrementado, pero obviamente todavía no hay un punto de equilibrio, se han abierto nuevas carreras y ya también están los primeros titulados. Ahora, los CFT fueron pensados con una lógica bien descentralizadora y también en la lógica del crecimiento económico y el vínculo con los focos productivos o ejes productivos en las regiones. Entonces, creo que en alguna oportunidad sería bueno escuchar desde ahí, porque generalmente terminamos hablando de presupuesto. Yo creo que si hay algo, lo menos que vimos en los temas de educación, la educación superior en Chile en general tiene más recursos que los otros niveles. Entonces, ahí yo manifesté al menos en la ley de presupuesto, en ese debate, mi preocupación, porque finalmente, incluso me tocó en el caso de la Universidad de Aysén, se decía que llegaban los alumnos como que había que nivelar ciertos conocimientos. Entonces, esto hay que mirarlo de una manera sistémica, porque si no, lo que siempre ocurre es, yo tengo la experiencia de la Universidad de Aysén, que ahí nos faltó recursos. Nos faltó apoyo político, fue parte de la agenda de desarrollo regional, pero hubo temas de gestión que están plasmados en un informe, para no entrar en detalle. Pero claramente no quiero que eso se repita en los temas, en los CFT, que creo que es una tremenda apuesta que se hizo en su época, que se tiene que ir consolidando, pero claramente también, o sea, los asistentes de la educación, yo creo que la discusión de la asignación de zona es distinta a los equipos de universidades y CFT. Entonces creo que por eso digo, hay que mirarlo también en perspectiva. A mí me gustaría efectivamente ver también que en esta mesa se trabaje en una línea de cómo va a impactar el CFT en el desarrollo de la región. En Aysén yo valoro que hoy día esté el tema de la logística. O sea, creo que son temas que tienen espacio, que son necesarios y son coherentes con el proceso de desarrollo regional. El vínculo con las universidades también tiene que ser, a mi juicio, muy claro. Y el tema del polinomio, que si eso va abajo, yo creo que tenemos que tener una metodología de asignación de recursos diferente, porque nunca vamos a tener una masa de crítica de alumnos como se espera en la zona, en las grandes ciudades. Eso no va a ocurrir. Y también se dijo cuando se creó la Universidad de Aysén, mirarla en la misma lógica, pero también falla un territorio cuando no es capaz de soñar una universidad diferente. Una universidad que va a ser la nueva universidad del siglo XXI y que repitió todos los errores y trató de parecerse lo más posible a lo que ya había, va condenado al fracaso. Entonces yo también hago un llamado a los rectores en particular a tener esa mirada. No dudo que no la estén trabajando, pero a veces uno puede perder, o sea, el CFT va a iniciar ya levantamiento de su infraestructura. La universidad dicen que tiene muchos más años, todavía no pone ni la primera piedra. Entonces, solo para hablar de infraestructura. Yo manifiesto esos temas y la pregunta para el Ejecutivo claramente ya el proyecto de ley que recoge de lo que han planteado los rectores y la rectora el día de hoy. Muchas gracias. Llamo la palabra al senador Kusanovich Lusevich. Gracias, presidente.
La verdad que en el tema de la educación técnica tenemos un problema hace muchos años. Mira, la escuela industrial, que tiene 84 años en Punta Arenas, se creó cuando se empezó a desarrollar la industria petrolera en Magallanes. Y las carreras que daban estaban todas orientadas a este desarrollo. Había una sintonía entre la industria y las necesidades, donde partió Corfo con este tema y hubo una serie de instituciones que participaron en desarrollar porque necesitaban mano de obra calificada y no había. Entonces, el desarrollo de la Escuela Industrial de Magallanes tenía ese objetivo cuando partió. Pero ¿qué pasó? Al tiempo se empezaron a desconectar de la realidad, porque se forma una inercia que no quieren cambiar. ¿Y qué pasa? Empiezan a hacer las carreras que son más fáciles de hacer o las que están todos los profesores que están contratados. Pero resulta que la industria va para otro lado y se empiezan a separar. Se separa la escuela industrial de la realidad. Entonces la gente sale de ahí, no tiene trabajo. ¿No? Por ejemplo, un tema que yo me tocó, trabajé años en esto, más de 30 años, y la necesidad que había de tripulantes de cubierta y de máquinas es tremenda hoy en día con el desarrollo de la salmonicultura, el aumento de las comunicaciones marítimas, etcétera. Y la escuela industrial no tenía porque era más complejo hacerlo, entonces ni el Estado ni nadie le ayudaba. Yo traté de ayudarlos cuando era presidente de Armasur allá, y generamos todo, pero llegó un rector y dejó tirado el tema y se perdió toda la inversión que se había hecho y todo. Pero son necesidades. Hoy día alguien sale con la libreta tripulante de cubierta, que es marino, y gana 1 millón de pesos, que es mucho más que las otras carreras que hay. Entonces, de repente hay una desconexión del centro de formación con la realidad industrial, y esa conexión tiene que ser uno a uno permanente. O sea, ustedes tienen que generar lo que necesita la industria, no ir para otro lado, digo, porque eso es lo que le va a garantizar a la persona tener trabajo. Hoy en día el tema más grande que hay de falta de profesionales en el área marítima es tremendo, porque también es complejo de hacer, es una carrera un poco más compleja porque requiere más permisos. Un carpintero, nadie me pide la licencia de carpintero para trabajar. En cambio, para ser marino te piden la libreta. El tipo sale con un título y te piden el título para embarcarte. Entonces es un tema fundamental que las escuelas industriales y los SFT estén conectados con la necesidad de la industria, si no, no tiene sentido. Tiene que haber un complemento. Incluso la industria tiene que estar ayudando y aportando a la formación también. Pero tienen que ser las carreras que se necesitan. Yo creo que hay un primer problema que tenemos es que hay una desconexión. Ese tema hay que solucionarlo, porque mira, cuando se crean cosas siempre aparecen errores y hay que irlos puliendo, pero hay que irlos corrigiendo, no quedarnos con lo que quedó. Y el otro tema que yo veo grave es el tema de la ubicación. La ubicación, las universidades en Estados Unidos, en países desarrollados, se ubican en pueblos chicos, pero es para que el concepto, que la persona esté más concentrada en estudiar. Nosotros tenemos un problema acá en Santiago, en Chile, que toda la universidad en Santiago debería estar en pueblos pequeños, pero que sean pueblos que tengan acceso, porque tú puedes crear un ambiente universitario, pero no vamos a ir a instalar un CFT a Putre. Tiene que ser en una cosa que esté a la mano de la gran ciudad, pero también a la mano de lo más posible, pero también formar un ambiente de estudio, es decir, que hayan pensiones, que hayan todo, como lo que quizás fue Valdivia en una época, digamos. Ese es el concepto, porque estudiar en Santiago es una locura. Vamos poniendo y aumentando y poniendo la mitad de Chile viviendo en Santiago. Hay un problema ahí. Entonces nosotros tenemos que ir formando lugares satélites que sean un polo de desarrollo educacional y que se forme, que es lo que hacen en todos los países desarrollados, porque el ambiente es de estudio, todo es chico, las universidades se transforman en un pueblo, en una ciudad, en una mini ciudad. Y a eso es lo que tenemos que ir apuntando, pero que sea también al alcance de todos y todos puedan ir a alojar, etc. En Estados Unidos las universidades tienen el departamento para los estudiantes, etcétera, que ese es el concepto que se va generando, pero tienen pocas distracciones. Entonces eso también tiene que estar involucrado en este tema. Es lo que yo he aprendido y he observado, digamos, en los años que uno tiene de experiencia. Pero yo creo que tiene que haber una conexión, sobre todo con la industria, y la ubicación es esencial, pero una ubicación que sea un ambiente adecuado, un lugar que esté conectado con los máximos posibles para que puedan ir a estudiar y que tenga costos bajos de estar en el lugar, digamos. Gracias.
Agradecemos, senador Kusanovich. Me ha pedido la palabra el senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a las rectoras, rectores. Lamento no haber estado en la primera parte, voy a revisar después, vi los antecedentes que enviaron, pero sí, especialmente al subsecretario, todo lo que es educación superior requiere una revisión profunda porque ahí es donde está la mayor riqueza de Chile. El talento es nuestra mayor riqueza, no es ni el cobre, ni los salmones, ni las frutas, ni todo lo que exportamos como commodity. El tema es cómo detectarlo a edad temprana, cómo desarrollarlo y después cómo retenerlo, porque también la fuga de talento es la que produce la mayor pobreza. Le produce pobreza a la comuna cuando sean de la comuna, le produce pobreza a la región cuando sean de la región y al país cuando sean del país. Entonces, este es un tema no menor de política pública. Mi primera reflexión entonces viene a, no podemos aceptar la tiranía de los algoritmos o los polinomios. No la podemos aceptar. O sea, hay un problema de diseño de política pública, está malo. Y si está malo hay que corregirlo, porque si no estamos partiendo mal. O sea, si se define que algo va a partir, que parta bien. ¿Cómo cometimos el error de partir mal? Si queremos dar algo que es lo más valioso, la oportunidad a las personas para alcanzar el infinito, logramos una política pública de Internet acceso público. O sea, Internet es garantizado a todo el mundo. Y eso tiene que ir conectado con los mismos programas. O sea, aquí podemos trabajar y darle mucho más potencial. Entonces, la primera pregunta es cómo se relaciona esta capacidad física con el mundo digital y cómo los anchos de banda permiten tener incluso profesores que no se podrían tener, que nos ayudarían mucho. Eso es un tema súper concreto. Lo segundo, tenemos una brecha de mujeres en tecnología digital gigantesca. Gigantesca. Esto está en todo el mundo igual, menos un 15%. Entonces, ¿cómo podemos a través de la parte técnica, los CFT, incorporarla? Porque además son carreras que le pueden permitir trabajar medio día. O sea, aquí no hay que cumplir ni 40 ni 30, porque con 10 horas bien hechas están pagados. O sea, este es un mundo nuevo de oportunidades que hay que buscar, porque estamos garantizando el acceso a Internet, estamos dando gratuidad, pero tenemos que usar los elementos. O sea, si seguimos con la mentalidad del siglo XIX al XX, estamos perdidos. Hay que usarlo porque con 2 y 3, bueno, 2 menos 3 da menos 1, nos podemos restar, que es lo que nos está pasando ahora. También 3 menos 2 da 1, ya tuvimos algo, pero 3 más 2 es 5. Y muchos se querían felices ahí. Y la verdad es que podemos hacer 3 por 2, 6. O sea, con los mismos elementos, dependiendo cómo los ordenemos y qué operador les pongamos, podemos sacar mucho más. Entonces, esa es la parte que yo le pediría al ministerio, revisar, ver, pero tenemos que corregirlo. O sea, yo represento la región de Valparaíso, tenemos el CFT de San Antonio, ni le explico lo que ha sido. O sea, ¿por qué no podemos partir bien? Más aún en un, como se decía, un lugar que está bien, está cerca, está comunicado, tiene el puerto más grande, todo el tema marítimo. No lo hemos logrado. Entonces, algo estamos haciendo que no está bien. Lo otro, presidente, pedir estadísticas, pero no solo de la matrícula de la asistencia. ¿Asisten o no asisten los alumnos? O sea, súper importante porque, claro, se está dando gratuidad a todo y la gente, si realmente lo aprecia, lo valora y va, si está, saber si eso empieza a ver. Y de ahí las estadísticas de empleabilidad. O sea, si ya tenemos ejemplos concretos, mire, estamos con empleabilidad directa. Porque eso nos va a permitir inmediatamente saber que nos corrijamos los números, y esto nos están dando, y si va a andar, que ande bien. Y lo último y final, es una consulta que salió ayer en la Comisión de Defensa, aprobamos un nuevo mejoramiento de los ingresos para la gente, los jóvenes, hombres y mujeres que ingresan al servicio militar para poder darles un poco más de dinero, o sea, que tengan una asignación que les permita poder vivir dignamente, especialmente cuando están fuera de los regimientos. Pero ahí se habló de la importancia de los CFT del Estado, cómo se puede coordinar para que, por ejemplo, en Porvenir es el lugar ideal para tener con el ejército el convenio y se va usando, y se le da una identidad en aquellas carreras que también esa gente necesitan una formación que tenga del lado militar, pero también del lado civil. Todo esto es las capacidades duales. Las capacidades duales pueden permitir perfectamente que esto ocurra. Entonces, usar en algunos lugares específicos, cómo el Estado a través de otros ministerios también puede ayudar a la demanda. O sea, la demanda tiene que ser articulada, porque no solo aquí no hay, porque, mire, la zona extrema, y lo que le pasa generalmente, es que la empresa o el mercado llega hasta donde se acaba y después, bueno, está el Estado. Entonces, en esa interfaz es donde tenemos que hacer una aproximación de todo el gobierno. O sea, es una aproximación de todo el gobierno completo para ver qué es lo que ocurre. Y finalmente los gobiernos regionales. Son fundamentales que entiendan que la estrategia de conocimiento e innovación que tienen que tener, tienen que incorporar al CFT estatal, y ellos son los primeros que tienen que estar peleando con los recursos para la región.
los recursos para la universidad y que ese conocimiento se desarrolle en la región, que lo puedan desarrollar y después retener. Y para eso, bueno, ecosistemas, pero vamos a seguir. Yo agradezco mucho la presentación y voy a estar disponible en apoyar lo que sea necesario para corregir todos los defectos que podamos tener hasta el momento. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Le damos la palabra primero al Ejecutivo, al subsecretario Víctor Orellana, para responder las consultas, comentarios. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de avanzar lo más rápido. En efecto, nosotros pensamos desde el Ejecutivo que no resulta sostenible, de hecho por eso hemos utilizado la palabra sostenibilidad en el protocolo de acuerdo, no resulta sostenible la política sin una política de financiamiento estructural, que no se someta a los flujos de matrícula, toda vez que los flujos de matrícula varían por territorio, varían por estadio de crecimiento de la política también. Y quizás eso queda como reflexión, porque también en el proyecto de ley que vamos a presentar al Parlamento también van a venir modificaciones en ese sentido en la Universidad del Estado y vamos a utilizar nuestras capacidades reglamentarias, nuestras atribuciones reglamentarias para reorganizar también esos fondos. Una reflexión, si es el subsidio a la demanda, aquel instrumento nos va a permitir financiar la educación pública. Una reflexión que tenemos que hacer en general, diríamos nosotros. Vamos a tratar en el nivel superior de dejar instalados instrumentos de financiamiento que no sometan el desarrollo de la educación pública a esas asimetrías que somete aquel instrumento. Y nos parece que en ese sentido tiene que haber un debate transversal. Por lo tanto, estaría de acuerdo con lo que ha planteado el senador Durana, que el autofinanciamiento en la educación pública por la vía de la matrícula no constituye necesariamente una estrategia suficiente o central para su desarrollo. Creo que eso es lo que hemos aprendido. Y por supuesto, esto no significa decir, porque luego le vamos a hacer llegar, una vez nos mandan el oficio, todos los informes que tenemos del trabajo con las universidades. Nosotros tenemos una evaluación heterogénea del papel de las universidades. En algunos casos muy bueno, en otros casos es menos bueno. Las universidades reciben una asignación presupuestaria para su trabajo con los CFT, es decir, no lo hacen simplemente como parte de sus funciones misionales, hay una asignación determinada para ello, pero en algunos casos funciona muy bien, vamos a enviar la información. Pero como ha señalado bien, a nuestro entender, la senadora Órdenes, no todo tiene que ver con un financiamiento estructural, es decir, hay diseño de política y capacidades de gestión que tienen que organizarse. Por ejemplo, para llegar al punto de equilibrio que nos han señalado los rectores, el financiamiento basal, independiente luego cómo lo organicemos, podríamos suplementar la glosa con 3.000 millones, con 3.500 millones, que es un monto que no está fuera de las posibilidades de la cartera incrementalmente, pero incluso haciendo eso, no van a desaparecer nuestras dificultades de la política de la noche a la mañana, dado que tienen que ver también, como como lo ha señalado el senador Piu, con otros elementos. Entonces, respecto a cuándo podemos ingresar al proyecto de ley, esperamos sea los primeros meses ya de vuelta de marzo, si no es más marzo mismo, en los meses inmediatamente siguientes. No queremos que esto pase el primer semestre, dado que tenemos toda la intención de que esto se apruebe. Ya estamos trabajando en este proyecto porque, como les señalé antes del protocolo, teníamos la voluntad de presentarlo. La gestión del vínculo con el sector productivo, al igual lo diría de la misma manera, es heterogénea, es decir, hay experiencias extraordinarias, muy buenas, de tremenda innovación. Hay, por ejemplo, los CFT, cuando se instalan, nunca tienen dificultad de matrícula, porque dan una oferta a nuestro entender pertinente y de calidad. Lo que ocurre es que las capacidades de gestión no están igualmente distribuidas en la población y tenemos que revisar también cómo aumentar la profesionalización de la gestión. Y esto no se resuelve solo con recursos económicos, porque el concurso de alta dirección pública requiere, por ejemplo, que toda mi plana directiva, vuelvo a poner el ejemplo del CFT de Chañaral, los recluto de todo Chile, y es exclusivamente el mecanismo de alta dirección pública aquello que nos va a resolver la construcción, digamos, de capacidades de gestión y liderazgo, no necesariamente, es mucho más complejo, y por lo tanto queremos enfrentar también eso a través de otras medidas. ¿Cómo va a impactar los CFT en el desarrollo de la región? Este es el centro de nuestra política, me gustaría poder comentarla con mayor, me refiero a la política de educación técnico-profesional en general, que es que, lo voy a decir muy simple, en el sistema de educación superior, el gran imperativo de las instituciones es tener matrícula y acreditarse. Es decir, son problemas endógenos a ella misma. Tener estudiantes dentro y acreditarse.
Claro, lo que nosotros queremos hacer es modificar los instrumentos de financiamiento y trabajar con el aseguramiento de la calidad para que el objetivo institucional sea que el país se desarrolle. Es decir, que calidad la entendamos como aporte al desarrollo del país y la matrícula la orientemos, y por eso estamos trabajando también en un marco de cualificaciones y en prospección laboral, cosas que también van a venir en el proyecto de ley que les mencioné, que van a dar una guía al sistema para ver cuál es su oferta académica. Ahora, porque, ojo, pero esto no solo con la oferta, tiene que ver también con un trabajo cultural que tenemos que hacer. Un propio CFT estatal me dice, subsecretario, tengo una carrera excelente, técnico en paneles solares, ganan 1,5 millones, ¿en cuánto sale? No tengo vacante, no lleno la vacante. Porque la gente no estudia, porque no tiene un tío, un primo. Usted elige qué carrera porque tiene un tío, porque conoció a alguien, porque lo vio en la tele. Son carreras nuevas. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de San Antonio, hemos hecho un esfuerzo por vincular la oferta del CFT con el proceso de modernización del puerto. Y nos ha ido bien. Tenemos mecatrónica, tenemos una serie de cosas. Pero también tenemos que provocar cambios culturales, entonces nosotros vamos a avanzar en esa dirección. El problema, como decía el senador Kusanovich, la desconexión, precisamente lo que no queremos que ocurra es que vuelva a ser los elementos endógenos aquello que prioriza el desarrollo institucional, que es eso lo que usted señala, digamos, por su intermedio presidente, que es yo, ok, me conecto con el desarrollo, luego empiezo a tener unas demandas internas y empiezo a satisfacer mi demanda interna y el desarrollo regional y nacional dejan de ser objetivo. Entonces, eso es porque nuestros sistemas de aseguramiento de la calidad y de financiamiento no tienen todos los estímulos correctos y ahí tenemos que, por decirlo alguna, entrar a modernizar. No significa desarmar todo, ¿eh? Significa corregir, incluso con algún grado de sentido quirúrgico, de tal manera de que exista siempre un estímulo para que resolvamos estos problemas. Luego, la ubicación, comparto lo que se señala, pero es muy difícil avanzar en mayor descentralización si no enfrentamos el problema del financiamiento, dado que efectivamente con escalas bajas de matrícula no alcanzan los puntos de equilibrio, que en una universidad son más de 8.000, 7.000 estudiantes, y en un CFT en torno a los 3.000. Cuando tú no llegas a esos números, de verdad te cuesta mucho. Y finalmente a lo que planteó el senador Pío, disculpe por alargarme, tenemos un convenio de articulación con el Ejército y los CFT para conscripto del servicio militar. Estamos avanzando en articulación con la Subdere, por ejemplo, para que la Academia de Formación de la Subdere te puedan participar también los CFT estatales. Estamos haciendo todos esos esfuerzos. Quería señalar algo del tema virtual, muy importante para nosotros. El futuro es las modalidades virtuales y la complementariedad de las presenciales con virtualidad. Por eso, desde 2025, todos los programas financiados por gratuidad van a poder tener un 30% online. Y esto es una innovación que nuestro gobierno va a producir. Esto significa que usted estudie con gratuidad una carrera presencial, un 30% de su programa de estudio, la institución, el otro día me preguntaron, pero ¿cómo se hace eso? Claro, la institución tiene que modificar su currículum, discutir académicamente qué ramo es pertinente llevarlo o no online. Es un problema que no se hace del Ministerio de Educación. Nosotros damos la facilidad para que eso pueda ocurrir. Tenemos una mesa de trabajo que va a terminar el próximo año con una política integral de desarrollo de las modalidades virtuales en el sector técnico profesional, con participación del sistema y de la industria, que el representante de la industria me dijo, primera vez que nos llaman a trabajar, y me sorprende que sean ustedes, me refiero al gobierno que somos nosotros. Y también la semana pasada, el senador Pío, por su intermedio presidente, esto no estaba preparado, pero precisamente la semana pasada aprobamos en el Comité Técnico de Acceso de la Educación Técnico Profesional una política de ingreso suplementario para mujeres en el área científica, tecnológica, que va a permitir en la admisión 2026 que los centros de formación técnica y los institutos profesionales, al igual como lo hicimos en el caso de las más mujeres científicas para las universidades, tengan cupos suplementarios. Los cupos suplementarios a veces no solo sirven en sí mismos, sino que motivan a las mujeres a postular, que es lo que nos pasó con las universidades. Así que también vamos a tener esa respuesta y esperamos avanzar, espero tenerle pronto el proyecto, y si bien no vamos a resolver todos los problemas, esperamos dejar una educación pública, en particular el Centro de Formación Técnica del Estado, mucho más vinculado al desarrollo productivo, con mucha más seguridad en el financiamiento, creciendo y siendo un actor relevante en la educación técnica del país. Muchas gracias. Tengo el problema que estamos en el tiempo. No sé si quiere agregar un comentario. Sí, para finalizar. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser muy breve. En primer lugar, todos los elementos expuestos por el Ejecutivo son temas abordados desde la red a nivel nacional. Nosotros hemos venido
a través, ¿no es cierto?, de esta invitación a tocar temas que tienen que ver con zonas extremas específicamente. Y desde esa lógica, nosotros estamos planteando 5 puntos. Y de esos 5 puntos, solamente 3 tienen que ver con elementos de presupuesto, ¿no es cierto?, y de incorporación de mayores recursos, algunos muy breves. Pero 2 tienen que ver solamente con disposiciones legales. Y que esa disposición ya la tiene el sector privado en general cuando trabaja con personas del Código del Trabajo, que permite recuperar, ¿no es cierto?, el bono por contratar personas en zonas extremas, que lo hace más allá del tema de educación y que nosotros no podemos acceder, 889, y el otro, que es las mismas condiciones respecto de temas de Contraloría y temas de ley de compras públicas que ya se le facilitaron a las universidades. Entonces, existe una desigualdad respecto de nuestras instituciones que llevan pocos años. Las universidades del Estado tienen décadas de funcionamiento y de tradición, y justamente si a ellas, con esa robustez comparativamente hablando, se les otorgan esas disposiciones especiales considerando porque son justas y son necesarias, nosotros que tenemos menor cantidad, ¿no es cierto?, de una infraestructura de gestión, de recursos, y que además tenemos que ser muchísimo más eficientes para prestar estos servicios, resulta que hoy día no la tenemos y es una oportunidad. Y por eso que venimos a plantearlo. Ahí, bueno, existe una heterogeneidad respecto de la cantidad de estudiantes, la cantidad de gestión. Yo solamente puedo señalar, Arica y Parinacota tiene prácticamente el 20% de toda la matrícula de los 15 CFT estatales, un 18%. Y además, si hacemos un zoom en la misma región, el CFT de estatal de Arica y Parinacota representa más del 55% de la matrícula de todas las personas de la región que deciden estudiar una carrera técnica de nivel superior, y el 45% restante solo divide INACAP, Santo Tomás y la Universidad Arturo Prat, que son instituciones consolidadas en el tiempo. ¿Por qué razón la matrícula la tiene en mayor medida nuestra institución, que recién lleva 4 años académicos? ¿Por qué? Porque primero, atendemos, ¿no es cierto?, con pertinencia nuestras carreras. Segundo, estamos altamente vinculados con los distintos sectores productivos, pero además con todo el ecosistema de educación. Entonces, por lo tanto, a través de nosotros ven una alta empleabilidad y una alta sintonía con lo que se va generando como oportunidades en el territorio. Además, por ejemplo, en materia de gestión, porque ahí también surgen, ¿no es cierto?, situaciones como la Universidad de Aysén, como se mencionó. Si nosotros nos comparamos, estoy hablando del CFT de Arica y Parinacota, respecto de la cantidad de estudiantes que tiene versus toda la planta, ya sea vía Código del Trabajo o honorarios que atiende esa matrícula, y hacemos la misma comparación con la Universidad de Tarapacá, que es la universidad tutora y vinculada, la universidad tiene una relación de un 23 a 24% de personas que atienden a ese 100% de estudiantes. El CFT de Arica y Parinacota lo atiende en relación a ese 100% de estudiantes con un 9% de capacidad humana. O sea, desde el 23% de la universidad al 9% de nosotros, o sea, acá hay un dato puntual, concreto y numérico que indica el nivel de eficiencia que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, esa eficiencia no puede llegar al punto de llevarlo a la inviabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros apalancamos costos que son súper importantes. Solamente en materia de infraestructura, para que se compare en nuestra región, construir una escuela Pampa Algodonal que lleva intentándose terminar desde antes de la pandemia y que todavía no se termina, se ha avanzado pero no se ha terminado, para atender 350 estudiantes ha requerido una inversión de más de 9.000 millones de pesos. 350 estudiantes en relación a más de 9.000 millones de pesos de infraestructura. Nosotros, en este gobierno, hemos recibido la mayor contribución que ha hecho la subsecretaría
en materia de infraestructura, que fueron 12.833 millones de pesos. Pero ¿saben cuánto es lo que realmente necesitamos para construir nuestra infraestructura completa? Porque no podemos construir para un 30% de los estudiantes y el resto no. Necesitamos 25.000 millones más. Y no le estamos pidiendo a la subsecretaría con estos puntos que se haga cargo y que deje de traspasarle los fondos a las otras regiones, sino que se indique a través de una indicación, un mecanismo para que nosotros podamos acceder y generar y desarrollar esos proyectos con fondos regionales. ¿Por qué? Porque nuestras carreras obedecen a los ejes de desarrollo de la región. Y respecto de, bueno, de la consulta que ha hecho el senador Durana por su intermedio, presidente, nosotros tenemos como, en la ley que nos creó, dos figuras donde figura la universidad, tutora o vinculada. La tutora llega solamente hasta el momento que el CFT logre acreditar. Y la otro rol, que es el que existe una diferencia abismante entre unas y otras regiones, es el rol de vinculada. ¿Por qué? Porque ese rol representa al rector de la universidad. ¿Y qué significa eso? Que tiene información estratégica y participa en el directorio de nuestras instituciones para siempre. Para siempre. ¿Qué significa eso? Que somos competencia. ¿Por qué? Porque accedemos a los mismos estudiantes que tienen gratuidad. Entonces, y eso a nosotros, por decirlo de alguna manera muy concreta y muy gráfica, nos pega en las canillas. Entonces, esos son problemas que no están considerados acá, tienen que ver a un nivel ya más general, pero acá solamente trajimos estos 5 puntos, 3 que tienen que ver con recursos y 2 que solamente con una disposición revisada, analizada, consensuada, ¿no es cierto?, desde disposiciones de la ley, y que nos va a permitir en gran medida mejorar nuestra gestión. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a solicitar, respecto de los 5 puntos, se oficie la viabilidad de esto a los distintos ministerios correspondientes. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Recording stopped.